Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vengo a brindarles un poco más de información sobre el tema que me ha tocado exponer, que en este caso viene siendo ser la corteza entorrinal. Esta área del cerebro ha sido muy poco explorada y también muy poco investigada, debido a que se consideraba que era parte del hipocampo. Sin embargo, años después se descubrió que no era así. Voy a tocar los puntos principales que son de su ubicación, las funciones que ésta cumple y los trastornos asociados a la degeneración de esta área. Comenzando por la ubicación. La corteza entorrinal se encuentra en la región ventromedial del lóbulo temporal, específicamente en la circunvolución hipocampal. Aquí podemos apreciar que hay un cerebro con sus lóbulos. Podemos visualizar el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Qué pasa si averiguamos a fondo el lóbulo temporal? Podemos visualizar que se encuentra la corteza entorrinal, aquí de verde, junto a la amígdala y el hipocampo, que vendría a ser el verde más claro. Como había mencionado, esta área se podría decir que fue descubierta recientemente por los autores Ramón y Hackal a principios del siglo XX, exactamente en 1901. Esta región es sumamente importante en el proceso de almacenamiento de información, ya que es la conexión directa entre el hipocampo y el neocórtex. Entonces, podemos decir que la corteza entorrinal funciona de la mano con el hipocampo, transmitiendo la información de lado a lado. Podemos ver que, digamos, algún estímulo, como podría ser esta pelota, nosotros la visualizamos, ¿no? Con nuestros ojos, la podemos palpar con nuestras manos. Usamos generalmente todos nuestros sentidos para recoger información del medio ambiente. Entonces, podemos ver, es una pelota, es redonda, circular, tiene colores, números, etc. Entonces, esta información pasa a la corteza temporal. Eventualmente, esta información se procesa y llega hasta la corteza parahipocampal, pasando así también a la corteza perirrinal y luego a la corteza entorrinal. De la corteza entorrinal pasa hacia el hipocampo mediante una vía perforante y en el hipocampo se almacenan los recuerdos, donde nosotros podemos visualizar el mismo objeto y reconocerlo y decir que es una pelota. Entonces esa información ya es adquirida y reconocida por nuestro cerebro. Las principales funciones de la corteza entorrinal, que en este caso vendrían a ser centros de relevo. El centro de relevo es la forma en la que se le denomina al transporte de información de la corteza entorrinal hacia el hipocampo. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos visualizar un estímulo nuevo, entonces podemos asociarlo a conocimientos previos que ya teníamos anteriormente. Entonces, se nos hace más fácil asimilar y guardar esta información. Otra de las funciones que tiene y de la que está encargada la corteza entorrinal es la memoria. Entre esta podemos tener la memoria olfativa y la memoria declarativa. En la memoria olfativa podemos nosotros asociar los olores a ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en esta coyuntura actual que se está viviendo, nosotros conocemos qué es esto, ¿no? Y no solo lo conocemos visualmente, sino también por medio de los olores. Por ejemplo, esto es alcohol. Entonces, debido a que nosotros estamos pasando por una pandemia, nosotros ya asociamos este olor a toda esta pandemia, a toda esta enfermedad, a las medidas de bioseguridad que se aplican en todos
lugares y también en nuestras propias casas. Entonces, de acá, del pasar de unos años, nosotros vamos a identificar el olor del alcohol con esta etapa de nuestras vidas. En la memoria declarativa podemos ver que esta es donde se forma la identidad personal de nosotros, donde nosotros construimos nuestros recuerdos. Esto se da día a día. Entonces, en la memoria declarativa tenemos la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica puede ser los recuerdos a corto plazo. Por ejemplo, qué comí hoy día, o qué hice ayer, a qué clases asistí, o esos son los recuerdos que nosotros vamos guardando y van construyendo nuestra personalidad. En la memoria semántica podemos asociarlo más a eventos que son de largo plazo, que varían en todas las personas. Por ejemplo, podemos mencionar la festividad del Día de la Madre. Yo la recuerdo diferente, como la podrán recordar también diferente mis compañeros. Sin embargo, al solo mencionar esa palabra, todos ya vienen a la mente nuestros recuerdos de cómo la pasamos ese día. Entre otras de las funciones que tenemos es la orientación espacial. Si bien sabemos, la corteza entorrinal puede funcionar muchas veces como una brújula, ya que, nosotros nos trazamos planos mentales para poder direccionarnos y también saber la ubicación de ciertas cosas. Por ejemplo, si nos preguntasen dónde dejaste las llaves, siempre recordaríamos, no sé, sobre la mesa, en el cuarto o lo que sea. También sirve bastante para cuando nos dan indicaciones de direcciones, ¿no? Tipo, avanza 2 cuadras, giras a la izquierda, etc. Entonces nosotros ya podemos visualizar nuestro recorrido, lo que se nos hace más sencillo para poder llegar a nuestros destinos. Los trastornos relacionados al deterioro en la corteza entorrinal. Entre estos podemos encontrar el síndrome amnésico y el más conocido, Alzheimer. El síndrome amnésico se caracteriza por estar relacionado a la lesión bilateral del lóbulo temporal y del hipocampo. Los pacientes que la padecen usualmente conservan su inteligencia, el lenguaje, sin embargo presentan dificultades en recordar informaciones y aprender nuevas cosas. También se relaciona a posibles daños cerebrales, como podrían ser golpes, derrames, entre otros. Este síndrome puede ir agravándose conforme pasen los años o pase el tiempo. Por eso es primordial que sea diagnosticado a tiempo para poder frenar sus avances. Pasando al siguiente, que sería el Alzheimer, es mucho más probable que le dé a personas mayores a 65 años. Sin embargo, se ha visto casos muy extraños que empiezan desde los 40. Estos serían de comienzo precoz. Según estudios, se ha visto que el Alzheimer se debe al exceso de ciertas proteínas. Estas son denominadas la péptido beta amiloide y la proteína tau. Estas se aglomeran y se acumulan entre los surcos cerebrales. Esto genera que neuronas mueran y a su vez generen vacíos en todo el cerebro. Sin embargo, esto afecta más a la zona hipocampal, que es esta de acá, la que podemos ver aquí. Entre los principales síntomas del Alzheimer tenemos que olvidan eventos o citas que tenían que realizar. También pueden llegar a perderse en lugares que ya conocen, como puede ser su casa o puede ser la calle por donde viven, entonces ya no saben cómo llegar. También se ha visto el deterioro en reconocer a sus propios familiares, ya sea personalmente o olvidarse sus nombres. Este es el síntoma más grave que se ha visto. También suelen olvidar dónde ponen
sus objetos personales. Por ejemplo, pueden olvidar dónde dejaron sus llaves o dónde tenían que ir, etcétera de cosas. Hasta aquí llegaría el tema de la corteza entorrinal, todo lo que he podido investigar e indagar acerca de esta área. Espero haya sido de su agrado y hayan comprendido más cómo funciona la corteza entorrinal. Muchas gracias por su atención.